Buen día, bienvenido a todos a la quinta webinar de la Red de Intendentes, un espacio que hemos concebido para perfeccionar y para potenciar la capacidad de los gobiernos locales en su relación con su sociedad civil, con su territorio. Como habrán visto en las anteriores 4 webinars, estamos secuenciando lo que sería el básico de un programa de desarrollo local. Estamos tratando de poner un poco de sistematicidad sobre conocimientos que seguramente ustedes tienen, pero que están dispersos. Quiero plantear un principio de orden que es claro. Nosotros estamos planteando un programa y hoy vamos a hablar de algunos aspectos de ese programa, pero es muy importante mantener el diálogo entre los asesores técnicos de este lado y los intendentes y los secretarios de producción o de Hacienda o de gobierno del otro lado. Una regla número 1 del desarrollo local es que no son traspolables las soluciones de una localidad a otra. Aunque haya por supuesto que la teoría tiene forma de abordar los problemas y hay soluciones que pueden concebirse como buenas prácticas y hay cuestiones que efectivamente están probadas y deben ser probadas en las localidades. Quiero señalarles con precisión de que es muy importante mantener un nivel de diálogo ajustado, que nosotros sepamos qué pasa en cada una de las localidades de manera tal de poder hacer una respuesta más precisa, más ajustada a las necesidades de ustedes, más en relación con su realidad política y con la realidad que tienen en relación a su personal y a sus recursos, a la historia, a los conflictos que se plantean en cada territorio. Yo hoy voy a avanzar sobre un tema, que es el tema fiscal, pero las soluciones no son genéricas. Es muy importante. Una de las reglas de oro del desarrollo local, y por eso el desarrollo local de alguna manera se emancipa de la economía general o de la sociología en general, es que nosotros valoramos mucho la realidad territorial. Valoramos mucho los diferenciales que hay en cada lugar. Esos diferenciales pueden significar, respecto de las políticas públicas, el fracaso o el éxito de una misma política en distintos lugares. Hay que tener ese ajuste, nosotros tenemos que perfeccionar nuestro nivel de diálogo. Eso significa que nosotros tenemos que conocer más de las comunidades y ustedes a su vez saber más de nuestro enfoque teórico. Ese puente es fácil de construir. Ustedes tienen nuestros teléfonos, ustedes saben cómo comunicarse con nosotros, existen los agentes territoriales. Para nosotros es muy importante que nuestros integrantes de la red, que nuestros municipios sean exitosos, desempeñen bien sus políticas públicas y se diferencien del resto de los municipios del territorio por la calidad con que implantan su programa de desarrollo local. En el anterior webinar nosotros habíamos dado una especie de 10 mandamientos, o sea, 10 claves prácticas de cómo construir un programa de desarrollo local. Ahora vamos a ir abriendo cada una de esas 10, poniéndole un foco más específico, un foco más de profundización. Y vamos a empezar por el que a mí me obsesiona, el punto que a mí me obsesiona y que seguramente ustedes se reirán porque dicen que Ketla siempre vuelve sobre lo mismo, que es el aspecto fiscal. En primer lugar, decirle que cuando yo hablo de aspecto fiscal, que me quiero referir a los recursos que administra el gobierno local, ese universo tiene 2 aspectos, el gasto y la recaudación. Nosotros podríamos hacernos una pregunta, ¿es un gobierno tal o cual progresista o conservador? Yo, la primera pregunta que diría es, denme el presupuesto y les voy a decir si el gobierno es progresista o conservador. Y la segunda pregunta, la segunda respuesta es, denme en el marco de recaudación. ¿A quién le recauda y dónde gasta? El Estado opera así como un mecanismo naturalmente de transferencia de recursos de un área a la otra cuando recauda en un lugar y gasta con algún sentido. Entonces, nosotros no nos podemos invocar, decir somos muy progresistas porque somos sensibles, etc. Y cuando vemos la estructura del gasto, nos damos cuenta que esa estructura del gasto no refleja lo que nosotros decimos. Y muchas veces no refleja, y no es una responsabilidad inmediata de los intendentes. Muchas veces no refleja porque el gasto público tiene un grado de inercialidad, porque hay programas que no se pueden desmontar, y un grado de rigidez, por ejemplo, la planta de personal, uno dice yo tengo una gran inversión en planta de personal y no la puedo disminuir de un día para el otro para destinar esos recursos a otra área. Entonces ya sabemos que por el lado del gasto hay una serie de restricciones, ¿no? Y esas restricciones las vamos a tener que ir trabajando en el tiempo con un sentido político
técnico y social. Y por el lado de la recaudación, idénticamente. Tenemos una recaudación, lo que nos viene de la coparticipación vía la provincia y lo que nos viene de la coparticipación federal, más la recaudación nuestra, y muchas veces reorganizar el sistema de tasas y de tributos locales no es algo sencillo ni que se pueda hacer de un día para el otro, o sea que también el esquema de recaudación tiene su rigidez. Entonces yo voy a dar una serie de tips, 7 u 8 tips, acerca de qué haría yo en el marco fiscal para que la fiscalidad sea el piso de un programa de desarrollo local. Lo primero que haría yo es tratar de tener orden tanto en el gasto como en la recaudación. ¿A qué me refiero con orden? Yo he conocido, mi experiencia me lo indica, intendentes que luego de 3, 4 años de ser intendente, aún en el segundo mandato, todavía no conocían la estructura del gasto. Un intendente que no conoce su presupuesto gobierna mucho menos que un intendente que conoce su presupuesto. Ordenar el presupuesto, o sea, tener un área de presupuesto con calidad técnica, que las partidas sean claras, que nosotros sepamos a dónde va el dinero y que las partidas no se oculten bajo nombres fantasmagóricos y que sepamos que cada finalidad a la que asignamos el dinero cumple esa finalidad, es el primer paso de un buen programa fiscal. Ese paso, a su vez, nos permite avanzar un poco más allá en una cosa que es una demanda importante de la sociedad, que es la transparencia. O sea, si no tenemos orden, es muy difícil ser transparente. Para ser transparente, primero tenemos que tener un trabajo de orden. No es tiempo perdido invertir algunos meses, y estos son meses ideales, antes de que en septiembre se presente el presupuesto del año próximo, para poner orden en el presupuesto de cada una de las localidades. Que hoy tenemos un gran apoyo en esta línea de orden y transparencia, que es el apoyo de la tecnología. Es inconcebible para mí que una oficina de recaudación municipal no tenga un soporte tecnológico importante. Si yo tengo orden en el presupuesto, sé de dónde vienen los recursos, puedo mostrarlo porque tengo calidad tecnológica para mostrarlo, voy a poder ordenar las compras, el endeudamiento, voy a poder tener un seguimiento de personal más estricto, voy a poder perfeccionar los mecanismos de compra, no solo ordenarla, sino perfeccionarla. Mis proveedores van a ser mejores proveedores y voy a bajar precios porque voy a pagar en tiempo y forma. Mi flujo financiero va a estar más ordenado. ¿Qué cosas me ayudarían a ir en ese camino? La mayoría de los gobiernos locales argentinos, si se ponen a revisar las ordenanzas, van a ver que tienen 30, 40 tasas, algunas respecto de las cuales no recaudan nada, algunas respecto a las cuales su recaudación es muy arbitraria, que están basadas en normas de 1950, 1940, 1930. Hay un principio claro, es el principio de simplicidad. Hoy un municipio, porque por otra parte tienen 20, 30 tasas y el 80% de la recaudación lo explican 2 tasas o 3. Podríamos pensar en iniciar el camino de llevar adelante una ordenanza para el año próximo, de reducir todas las tasas y tributos municipales a 5 o 6 tributos, mucho más simples, mucho más fáciles de administrar, mucho más fáciles de gestionar. Principio de simplicidad. Este es un esfuerzo que vale la pena hacerlo de cara a la sociedad, es un esfuerzo políticamente, va a ser apoyado. La sociedad cuando vea que se eliminan 20 tributos, 15 tributos, puede apoyar. Y es una oportunidad para que la gestión de los tributos que quedan tengan un sentido progresista, tengan un sentido de asignación de recursos, para que podamos discutir si efectivamente queremos cobrarle o no el ABL a los jubilados que tienen menos de la mínima o no la tienen, con qué criterio, para terrenos de qué dimensiones, etcétera, etcétera. O sea, a partir de la discusión en torno de la simplicidad podemos introducir criterios de equidad y criterios de mejor fiscalización. La otra cuestión es que no debemos confundir que en muchos gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires hay tienen desarrollado los municipios un pequeño estado empresarial. O sea, hay algunos municipios que gestionan el agua o que gestionan el gas, como en el caso de Junín, o donde hay tienen a cargo servicios públicos un poquito más sofisticados a cargo de la municipalidad. Ahí ese pequeño estado empresarial debe gestionarse con criterio empresarial. Y aunque esas empresas o ese subsector municipal dé ganancias o pérdidas, su criterio de gestión tiene que ser empresarial, aunque después presupuestariamente se lo sostenga, porque entendamos que algún servicio público hay que extenderlo
aunque la gente no pueda sufragar el total del costo del servicio. Digamos, pero no hay que mezclarlo con la fiscalidad municipal. Esos son servicios públicos que tienen que ser gestionados con un criterio de empresarialidad. En algunos casos hay constituidas empresas, efectivamente, o cooperativas que tienen una estrecha relación con la municipalidad. En algunos casos, eso tienen un funcionamiento cuasi empresarial en el marco de la administración pública. Pero hay que pensarlo con criterios de empresarialidad, cosa que es muy distinta al manejo de tasas destinadas a sufragar la administración pública con fines de bien común. El otro problema, acá hay un problema de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que en algún momento llegan a un punto de equilibrio en términos de funcionamiento y funcionan razonablemente, digamos, con un esquema de recaudación X, con una dotación de personal X y con una extensión de servicios X. Pero en general con un alto costo en términos de capitalización. Municipios que logran un punto de equilibrio sin cambiar camiones, sin incorporar computadoras, sin entrenar al personal, sin extender los servicios. O sea, es un punto de equilibrio, yo diría que es el punto de equilibrio del subdesarrollo. La gestión pública debe impulsar la dinámica económica. No nos sirve acceder a un punto de equilibrio del subdesarrollo. El costo de capitalización municipal tiene que estar incluido en la gestión de los recursos públicos. Tenemos que capitalizarnos porque precisamos tener una gestión crecientemente inteligente, crecientemente competente, nuestros servicios públicos tienen que ser crecientemente mejores y por lo tanto eso tiene un costo, que es mantener el corralón en condiciones, mantener la capacidad operativa en condiciones, tener una dotación de personal entrenada, etc. Nuestros recursos deben atender el costo de capitalización. No nos sirve llegar a un punto de equilibrio que solo nos permite mantener una letanía y no poder impulsar el desarrollo económico. El otro riesgo que en muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires es un riesgo cierto, es un riesgo latente, es que en algún momento los intendentes se encuentran como un nicho fiscal, un espacio de oportunidad fiscal. Por ejemplo, habitualmente eso es la tasa que se le cobra por los caminos viales, los caminos rurales al sector del agro, que en la lógica del sector del agro no es tan significativo respecto de otros impuestos provinciales o nacionales que pagan, y para el municipio es muy significativo. Y la tentación de los intendentes es ir recostándose sobre ese espacio de oportunidad. Y eso es gravoso, porque el año que el campo tiene una crisis severa, tengo una estructura fiscal absolutamente débil, y a la crisis del sector primario le sumo la crisis del sector público. O sea, aunque tenga un universo de oportunidad en algún subsector, tengo que tener un esquema de recaudación equilibrado. Tengo que tener un esquema de recaudación que no se base casi excluyentemente en un sector o que no ultra aproveche lo que un sector puede darle. No lo digo en defensa de los intereses rurales, que muchas veces hay intendentes que se abusan, hay que decirlo, y cobran tasas relativamente altas contra contraprestaciones relativamente pobres para el sector. Hay que pensar esto. Es una oportunidad, tiene que haber una devolución en términos de competitividad, los caminos tienen que estar bien, tenemos que esa oportunidad transformarla en una oportunidad de desarrollo, pero tampoco hay que recostarse sobre un sector porque nosotros no somos dueños del futuro y el sector público no puede depender excluyentemente de un solo esquema de ingresos, sobre todo en ciudades como las que integran la red, que ya tienen complejidad, que tienen estructura económica, que tienen administración pública, etcétera, y que deberíamos pensar que nuestra estructura fiscal tiene que tener un cierto equilibrio. Otra cuestión vinculada a la cuestión fiscal es que yo le insisto a los intendentes con estos temas por una cuestión de independencia política. No puedo concebir intendentes que el 70 o el 75% de sus ingresos provenga de recursos sobre los cuales no tiene ningún gobierno. Mañana hay un problema de manejo en la fiscalidad provincial, hay una crisis provincial o hay una crisis nacional y el intendente tiene que soportar el peso de esa crisis porque no tiene una estructura fiscal propia que le permita tener juego y poder ir llevando esa situación. Construir calidad fiscal es construir también independencia política. Entonces, todos estos principios de simplicidad, transparencia, calidad técnica, etcétera, no van orientados solo a que funcione la dinámica de la recaudación y el presupuesto, sino que ustedes tengan las manos libres para poder gestionar
su territorio. Una cosa que a mí me llama la atención en los municipios, y mucho en los municipios de la provincia de Buenos Aires, es cuando yo pregunto sobre la cobrabilidad de los impuestos, siempre hago la comparación con la cobrabilidad del servicio de cable. Porque digo, ¿cómo puede ser que el servicio de cable atienda al 70% de los hogares o al 80% de los hogares con 90% de cobranza y los servicios públicos no puedan lograr un estándar así, semejante o asimilable, tratándose de que es la misma gente, con la misma economía, ¿no? Y básicamente los mecanismos de pago son similares? O sea, una cosa en la que yo impulso a los intendentes es que después de toda la gran reforma técnica, de tener transparencia, orden, etc., un tema importante es la estrategia de cobrabilidad. Tiene que estar simplificada, modernizada, tiene que haber un esfuerzo ahí. Inclusive yo soy de los que creen que tiene que haber premio a la cobranza de calidad, y hay que pensar la cobranza, hay que pensar el fenómeno del cobro. Mejorar los indicadores nos va a permitir tener tasas razonables. Si nosotros cargamos siempre sobre el sector de la... Aparte que es tremendamente injusto trabajar sobre el sector de la población que siempre paga, excluyendo a otro sector de la población más allá de sus condiciones sociales. Porque nosotros podemos retribuir socialmente en el gasto, pero precisamos construir también equidad en la recaudación, y mucha de esa equidad se construye en concebir mecanismos de cobranza inteligentes, transparentes, modernos, adecuados. Todo esto, todo este esfuerzo por la fortaleza fiscal, parecerían que, dicen, bueno, Ketla está todo el tiempo pensando, parece, no sé, caballo. Hay que pensar cuál es el costo de los servicios públicos que no se prestan. Cuando yo no llego con la red de agua, o cuando yo no llego con el cordón cuneta, o cuando yo no llego con el asfalto a un lugar, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de no tener asfalto porque el sistema de recaudación es débil? ¿Cuánto le sale a ese señor que tiene una camioneta y tiene que salir a trabajar, horas perdidas, gomas rotas, etcétera, por no tener asfaltada la puerta de su casa? ¿Cuánto significa en días de clase que los chicos tengan que andar en el barro en la periferia urbana? ¿Cuánto cuesta en términos de horas de mujeres en la periferia de las ciudades acarrear el agua? ¿Cuánto cuesta en términos de tasa delictual no tener iluminadas las periferias urbanas? O sea, hay un costo oculto que paga la ciudad de los servicios públicos que no se brindan, que es un costo que puede ser ambiental, cuando hay un basural a cielo abierto, puede ser seguridad, costos económicos concretos, actividades económicas que no se pueden llevar adelante en un pueblo porque no está la dotación infraestructural que tendría que ser financiada con los recursos públicos locales. Entonces, como tengo una mala logística, no se me instala el galpón que se me iba a instalar. Como tengo una mala logística, el chico que diseñe y que iba a hacer una startup se tiene que mudar a Buenos Aires porque no tiene buena conectividad, etc. O sea, toda la fortaleza fiscal es para generar las condiciones de no pagar esos costos en términos sociales, poder asumirlos en términos estatales y efectivamente resolverlos, que es lo que corresponde a un programa de desarrollo económico local. Muchas gracias.